Entonces, la gran expropiación. Economía y política de la pandemia de COVID-19. ¿Qué van a encontrar en este libro? Hay tres secciones. La primera sección se llama La pandemia y el camino de servidumbre. La segunda sección es un diario de la cuarentena. Y la tercera sección se llama Las externalidades y el coronavirus. Entonces, ¿de qué trata la primera sección, que es en la que vamos a meternos ahora? Ahí lo que hago es explicar que lo que pasó durante 2020 y gran parte de 2021 fue que Argentina, pero la humanidad en general, tomó el camino de servidumbre del cual nos alertó Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, por si no lo saben, es premio Nobel de Economía, es austríaco de nacimiento, y es uno de los más destacados representantes de la Escuela Austríaca de Economía. En los años 30 debatió con John Maynard Keynes acerca de la Gran Depresión, por una postura que era más a favor de liberar el sistema y no acudir a una solución intervencionista. Y ese debate académico, digamos que, por lo menos en términos de lo que hizo el gobierno después, quedó perdido por Hayek. Y empezó a dedicarse a otros temas, y en 1944 publicó este libro llamado Camino de Servidumbre, donde básicamente alertaba al mundo de que la idea de una economía planificada y centralizada por el gobierno representaba un peligro para las libertades individuales. ¿Sí? Bueno, y es interesante porque cuando uno toma ese texto, que es tan profundo y que catapultó a Hayek a la megafama, si ya era un economista reconocido, esto lo lleva al estrellato. Margaret Thatcher, 30 años después, dice que esto marcó su carrera y su vocación política. Por ejemplo, bueno, Margaret Thatcher junto no es la persona más querida de este país, pero bueno, una líder importante de la historia mundial, y que hizo cambios importantes en Inglaterra, ¿no?, en términos de economía. Entonces, Hayek nos tira algunas frases del libro de Hayek, son clave para entender lo que pasó en el mundo. Ahora, antes veamos a qué nos enfrentamos, ¿no? Estos análisis son todos del año 2020. ¿Por qué todo el año de 2020? Porque es bueno centrar los análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en 2020? ¿Qué pasó en 2021? 83,5 millones de infectados en el año 2020. Un montón de gente. Pero es el 1,2% de la población mundial. Entonces, para poner en contexto, ¿infectado de qué? De COVID, según los datos que se publican y que son conocidos. Alguno me dirá, está sobreestimado, otro dirá, está subestimado. Bueno, es lo que hay. ¿Cuántos se murieron? 1,82 millones de muertos. Bueno, también un montón, ¿no? O sea, es realmente una cantidad enorme de personas que han fallecido producto de esta enfermedad. Y a nadie le gustaría que nadie cercano se muera de nada. Ni de COVID ni de nada. Entonces es una tragedia en su dimensión humana, sin duda. Pero es el 0,026% de la población. Fíjense el tercer bulto, ¿no? 87,5% en Cava, de Buenos Aires. Y 96,6% en Suecia, todo el país de Suecia, de los muertos eran mayores de 60 años. Entonces estamos hablando de una enfermedad que mató al 0,026% de la población y que encima fue especialmente dañina con un sector de la población. O sea, digo esto porque vamos a hablar del debate sobre la vida o la economía. Entonces, la vida o algunos grupos estaban con algún riesgo en este tema. Entonces yo después digo, yo no estoy banalizando la muerte. Yo no estoy diciendo, no importa porque es el 0,026% de la población mundial que se murió de COVID. Pero yo digo, pongámoslo en contexto. ¿Murieron 1,82 millones? 50 millones de personas mueren en el año. Y 140 millones nacen. Entonces el tema es cómo reaccionamos frente a cosas que amenazan la vida. No es un tema de negar que hay cosas que amenazan la vida. Es un tema de cómo vamos a reaccionar como sociedad, desde la política, etcétera, frente a cosas que eventualmente pueden amenazar la vida de ciertos grupos de personas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar ahora algunas de las cosas que decía Hayek. Y la primera es esta, ¿no? La libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo individuo al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. La única excepción la constituyen la guerra y otros desastres temporales,
Circunstancias en las que la subordinación de casi toda la necesidad inmediata es el precio por el cual se preserva a la larga nuestra libertad. O sea, acá lo que está diciendo Hayek es, hay algo que es la libertad individual. Y la libertad individual implica que cada uno pueda decidir sobre su vida, sus sentimientos, sus amores, su empresa, su trabajo, su negocio, su ocio, su tarde de domingo, todo. Y eso no se puede conciliar con la supremacía de un solo objeto. Si mañana entramos en guerra con China, y el gobierno dice hay que ganar la guerra con China, bueno, entonces yo no voy a poder seguir dando clases de economía, me va a mandar al ejército a que pelee contra China. ¿No? Ese es el objetivo al cual debe subordinarse todo lo demás. Bueno, pero eso fue lo que hicimos el año pasado, especialmente en marzo, en abril, en mayo, en junio. ¿No? Las libertades individuales quedaron subordinadas a la supremacía de un solo objetivo. El objetivo era cero contagios. Cero contagios. ¿Sí? Hay excepciones, dice Hayek. La guerra y otros desastres temporales. Bueno, nos quisieron vender que es una guerra contra el COVID. Pero el COVID no te... Primero que el COVID no ataca la libertad de la nación. Una cosa es que vos me digas, che, no, pará, van a venir de Chile, nos van a invadir y nos van a gobernar los chilenos. Bueno, la libertad de la comunidad argentina queda un poco... No, puede llegar a quedar limitada en ese caso. El COVID es una enfermedad, puede generar malestar. Chicas, ¿te parece que estoy siendo de este lado? Así, bienvenidas. Buenas tardes. Claro que va a afectar la salud de algunas personas, pero no es que vamos a tener que batallar contra el COVID para ganar en libertad. Fíjense que lo que dice Hayek es, la única excepción es que esa supresión de libertad sea temporal para una mayor libertad futura. Bueno, yo diría que ese no era el caso. No estábamos luchando contra la invasión extranjera de un ejército o de otro gobierno que nos iba a colonizar. No era el caso. ¿Sí? Y sin embargo, sí, sacrificamos nuestra libertad individual frente a un solo objetivo, que era evitar el contagio por coronavirus. Y ahí lo que digo también es, nos dijeron que eso era por la salud, pero ni siquiera resiste el análisis, porque la definición de salud que da la Organización Mundial de Salud es la siguiente. La salud es un estado completo, un estado de bienestar físico, psíquico y social. Y agrega la definición. Y no solo la ausencia de enfermedades. Entonces acá, por evitar una enfermedad, que es el coronavirus, porque hay un montón de otras, sacrificamos. El resto de la salud física, la gente no podía ir ni al gimnasio, ni a jugar al tenis, ni a salir a hacer una caminata, a tomar sol. La salud social, porque reunirse con amigos era equivalente a asesinar abuelos. Y obviamente la salud psíquica, ¿no? Porque vivir en cuatro paredes, digamos que no es la mejor forma de vivir, ¿no? Entonces, Hayek ya nos había alertado de este problema. Segunda cuestión. A menudo la vida y la salud solo pueden preservarse mediante un considerable costo material. Y alguien tiene que decidir, ¿lo preservamos o no lo preservamos? Para tomar un solo ejemplo, podríamos reducir a cero las muertes por accidentes de automóviles si estuviéramos dispuestos a soportar el costo de suprimir los automóviles. Muy sensato. Y la verdad, algunos economistas ya temprano en Argentina decían lo mismo. Está bien, la gente se muere en accidentes de autos. 1,4 millones de personas en el año 2016, creo que son los últimos datos que hay así públicos, a nivel global. Entonces comparemos el 1,8 de COVID contra el 1,4 más o menos de accidentes de autos. Se muere un montón de gente. Ahora, a nadie se le ocurre ir a terminar con el movimiento de autos, ¿no? Y pedirle a todo el mundo que ande en bicicleta. Porque hay costos por pagar. Entonces acá el tema es qué costo vas a pagar. Y el costo fue altísimo. O sea, el costo de la cuarentena fue brutal. El costo de la cuarentena fue un 20% de caída del PBI en Argentina en el segundo trimestre del año 2020. 4 millones de personas que llegaron a quedarse sin trabajo en Argentina en el año 2020. Por lo menos en 6 meses del 2020. Después recuperó. ¿Por qué recuperó? Bueno, porque a alguno le empezó a funcionar medio cerebro y dijo, acá hay que abrir un poco la economía.
Pero lo que nos estaban proponiendo era excesivamente costoso. Última de Hayek. Está bueno. Dice, en un momento charlando sobre los planificadores, sobre los defensores de economía centralizada, dice, él hace la relación entre el socialismo y la pérdida de vigencia de la democracia. O sea, básicamente, cuando hay unos expertos que saben todo, o sea, saben todo cómo tiene que funcionar la economía, ¿para qué tenés al Congreso? ¿Para qué sirve? Esto es lo que dice. La incapacidad de las asambleas democráticas para llevar a término lo que parece ser un claro mandato del pueblo, la gente diciendo, usted gobierno tiene que hacer algo por el COVID, generar insatisfacción en cuanto a las instituciones democráticas mismas. Los parlamentos comienzan a ser mirados como ineficaces tertulias y crece el convencimiento de que la dirección tiene que quedar afuera de la política, a colocarse en manos de expertos. Y eso fue lo que hicimos el año pasado. Le dimos el gobierno a infectólogos. Hablaba la ciencia. Yo ya me voy a referir a este tema de la ciencia, ¿no? Y si hablo de la ciencia, y si la ciencia es la verdad revelada, ¿para qué sirve el Congreso? Entonces nos cargamos la democracia, nos cargamos la división de poderes. Todo por el COVID. Bueno, eso está en la página 29. Yo ahí pongo las páginas donde van saliendo estas cosas. Bueno, otra de las cosas que hago en esta primera sección es analizar, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo podríamos haber hecho? ¿Qué tendríamos que haber hecho para evitar el camino de servidumbre? Porque es claro que producto del COVID, con la excusa del COVID, nos metimos en el camino de servidumbre. O sea, resignamos la libertad, pagamos un altísimo costo económico y también nos cargamos a la democracia. ¿Sí? No, la demandan todavía, ¿no? Y ahí digo, bueno, para mí lo que tendría que haber pasado es muy sencillo. El gobierno diciendo, muchachos, hay un virus, mírense. Pero otros liberales no tenían la misma postura. Entonces me puse a revisar, hay un artículo muy bueno de Walter Block. Walter Block también es un economista de la escuela austríaca, profesor de una institución que ahora no me acuerdo de Estados Unidos, pero bueno, es asociado al Mises Institute. El Mises Institute es una organización de referencia en términos de la escuela austríaca de economía de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y qué hace, miren, halcones o palomas? Esto nos suena bastante cercano, ¿no? Los halcones y palomas. Dice lo mismo. Bueno, hay halcones liberales que están en contra de cualquier cuarentena y de la más mínima restricción. Pero hay liberales que son palomas. ¿Cuál era el debate en este sentido? Bueno, había dos posiciones. Una era, el infectado es un agresor. O sea, el tipo que tiene COVID le va a contagiar una enfermedad potencialmente mortal. Por tanto, hay una agresión que debe ser frenada por el gobierno. Por tanto, el gobierno tiene legitimidad para declarar una cuarentena. Esa es la posición de algunos liberales, de los cuales, lamento decir, y va con el mayor de los cariños y los respetos y admiración profunda, estaba Alberto Vanegas Lynch. En un artículo, dice, las medidas gubernamentales de protección van no solo para lugares públicos, sino también para privados, por lo que se evitan sitios como teatros, estadios, del mismo modo que interviene la policía cuando uno de los visitantes en un domicilio decide asaltar a los dueños de casa. En ese artículo que cito acá, Alberto Vanegas Lynch sostiene, o sea, critica el avance intervencionista del gobierno argentino con la excusa del COVID, controles de precios, aumentos de gasto, aumentos de impuestos, etc. Pero sí sostiene que frenar el contagio es como evitar que un tipo te robe la casa, ¿no? Y ahí responde, por supuesto yo no sé si responde directamente, pero también había otros liberales escribiendo sobre este tema, como por ejemplo Gabriel Zanotti, quien creo que está acá dentro de la audiencia virtual, que yo cito también en mi artículo. Y Gabriel Zanotti hace una especie de conversación con un infectólogo, con un epidemiólogo pro cuarentena. Y le dice, yo tengo unas preguntas para hacerle a usted. ¿Usted cree que, aunque su tratamiento sea efectivo, tiene derecho a violar libertades individuales básicas? ¿No se le pasa por la cabeza que usted está cumpliendo el mismo rol que un inquisidor medieval? ¿Pensó usted en la cuestión económica?
primero está la vida, me va a decir. Disculpe, doctor, pero creo que usted de economía mucho lo entiende. Porque la economía está al servicio de que precisamente la gente no se muera de hambre, frío, inanición, falta de higiene y demás. Y después Gabriel dice, bueno, ok, pero tenemos una enfermedad y contagios. El tema claro, ¿hay agresión o no hay agresión en un infectado? Y dice, hace mucho tiempo que las sociedades toleran el inevitable contagio de ciertas enfermedades, como gripe, neumonía, bronquitis, angina, etc., excepto que cubramos a todos los seres humanos de un traje espacial obligatorio. Y esta fue la misma respuesta que me dio a mí Jeffrey Tucker, otro académico, ex miembro del Mises Institute, que lo tuvimos aquí en SEAD, virtual, allá por junio del año pasado. No sé, por ahí. Yo digo, escúcheme, Tucker, Walter Block dice que acá podría haber un tema de agresión y qué sé yo. Me dice, mirá, Iván, hace siglos que tenemos pestes y virus y somos permanentes transmisores de virus, ¿no? Acá pongo los datos de las muertes por gripe, la gente también muere de gripe. Sin embargo, no estamos diciéndole a todo el mundo que se quede en la casa. Bueno, yo repaso ese debate entre liberales y explico por qué mi punto está más en línea con los halcones. Hago una matriz de teoría de juegos bastante divertida, no se soluciona todo, ni la verdad, ni nada, ni el fin de la cuestión, pero me parece que está bueno eso. Y después más adelante, en el último capítulo, me voy a referir a la cuestión de las externalidades. Es similar, ahí también hay liberales para uno y para el otro, pero bueno. Antes de ir a eso, vamos con la segunda parte, ¿no? Esto se murió. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, segunda parte, diario de la cuarentena. Te voy a contar un poco de las cosas que aparecen en esa segunda sección, segundo capítulo. Lo que hay en diario de la cuarentena es una serie de artículos que yo fui publicando durante todo 2020, y el último creo que es de mayo del 2021. Y después dije, bueno, no escribo más sobre el tema. Ya está. No, a todos nos está cansado un poco el tema de la cuarentena, la pandemia. Y entonces está bueno porque es un recorrido casi semana a semana, o mes a mes, de lo que venía pasando. Desde el país argentino, desde nuestra realidad, y ¿se acuerdan? La reta Kicillof Fernández, yo le pongo el triunvirato en algún momento. Pero voy con algunas cosas. Por ejemplo, el primer artículo, fíjense, el 22 de marzo de 2020, 2 días antes se había decretado la cuarentena total. ¿Y aquí con quién estoy conversando? Y porque ahí aparece una versión Carrino bastante soft, bastante, casi diría como una paloma. Pero bueno, hay que interpretar bien. Yo le estoy respondiendo a aquellos que decían, ¿y el liberalismo dónde estaba? Si hasta los liberales piden que cierren esa isla. Y algunos dicen que había que hacer una cuarentena más dura. Si Trump dijo que había que cerrar los aeropuertos, ¿dónde están los liberales? Ahora piden la asistencia del Estado. Entonces, mi primera respuesta a eso fue decir, ojo, el liberalismo acepta cierta intervención del Estado. Entonces, en ese artículo, yo digo, Adam Smith hablaba de ciertas intervenciones del Estado que estaban aceptadas. Pero también Mises, Ludwig von Mises en La acción humana, dice, el Estado, en una sociedad libre, ¿no? Para acortar la frase, puede emplear su fuerza solamente para proteger la vida del individuo, su salud y su propiedad contra la agresión violenta o fraudulenta. Entonces, bueno, su salud contra la agresión fraudulenta. Si yo saco fraudulenta y pongo negligente, podemos estar en el caso de los liberales que, considerando que el contagio es una agresión, entiendan que hay algo que el Estado pueda hacer. ¿Algo que el Estado puede hacer quiere decir que tiene que cerrar los aeropuertos? No necesariamente. ¿Quiere decir que tiene que obligar a todo el mundo a usar barbijo? No necesariamente. ¿Quiere decir que tiene que obligar a todo el mundo a quedarse en la casa? Tampoco necesariamente. Pero sí alertar a algunos que decían, che, ustedes los liberales ahora se quedaron sin libre. Y en ese mismo artículo digo, bueno, acá tenemos algunos liberales que dicen, pará, se puede prevenir. ¿Alguna intervención? Existe. Y es compatible con el liberalismo. Y después, a renglón seguido, digo, ojo, porque esta pandemia nos va a reivindicar a los liberales. Porque si hay algo en lo que no hay ningún tipo de debate, es que cualquier medida de la que se están pensando, o la que ya se había tomado el 20 de marzo, 2 días antes del artículo,
van a ser tremendas para la economía. Y ahí pongo, y lo que vamos a empezar a ver en estos días es el debate sobre si el remedio no es peor que la enfermedad. Y efectivamente así fue. Tiempo después ya estábamos debatiendo eso. De hecho, el 29 de marzo, una semana después, acuérdense que la cuarentena era por 15 días, ¿no? Era hasta el 31. Era del 20 al 31 de marzo. Esto lo publiqué en La Nación. Diciendo esto, digamos. Diciendo, yo entiendo a todos los médicos, está claro el sistema sanitario, la curva, todo eso lo entendemos perfecto. Pero, es más, entiendo el problema económico, no el problema sanitario, el problema de capacidad. La capacidad es un problema de la administración de recursos. ¿Sí? Advierto sobre la necesidad de que estas medidas draconianas que harán crujir a nuestra maltrecha economía tengan un fin más temprano que tarde. No es aconsejable continuar la cuarentena más allá del 31 de marzo. Entonces, digo, bueno, sí, 7 días antes yo dije, bueno, para que hasta mise, por ahí te haces alguna intervención, y acá yo estaba diciendo, no, para la cuarentena no. Entonces, ahí, a lo largo de los artículos que van pasando, encima yo por ahí comento, ¿viste? Bueno, estamos con tantos casos, estamos... Vos ves eso y dices, bueno, hoy está toda la economía liberada, con datos que para esa época incluso serían altos, ¿no? 1000 casos era un sueño en esa época, era alguna pesadilla, 1000 casos por día. Hoy estamos con 1000 casos por día, la economía todavía estamos vacunados y qué sé yo, eso es bueno. Bien, 19 de abril, la vida, el miedo y el coronavirus. Ya digamos, excedía hablar solo de economía. Yo no hablaba solo de economía, sino de qué estábamos viviendo, qué nos estaba pasando. Entonces, fíjense este cuento que es famoso y lo puse en un artículo, ¿no? Dice que la plaga se encuentra con un caminante, la plaga, la peste. Le cuenta a un viajante que va a matar a 5.000 personas. Dice, estoy yendo a Bagdad y voy a matar a 5.000 personas. Y a mí le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a matar a 5.000 personas? Sí, voy a matar a 5.000 personas, soy la plaga, ¿qué te pasa? ¿Qué pensás? Bueno, y después el viajante, ¿no? Lee el diario y observa que en dicha ciudad habían muerto 60.000 personas. Entonces lo encara, lo vuelve a encontrar a la peste y le dice, ¿pero cómo que mataste de 60.000 si me dijiste que eran 5.000? Y él dice, no, yo maté a 5.000, pero el resto murió de miedo. Y eso es el COVID. ¿El COVID se iba a llevar a mucha gente de este mundo? Sí. Como tantas otras enfermedades se han llevado gente en la historia. Pero el tema acá era ver, de vuelta, ¿no? ¿Qué hacíamos con el miedo? ¿Nos íbamos a encerrar todos? ¿Íbamos a aceptar perder todas nuestras libertades, perder nuestro negocio, perder nuestro trabajo? Eso mata también, ¿eh? Y aunque no mate en el sentido literal del término de perder todo tipo de signo vital, no es vida. Y no puede tomar esa decisión el gobierno. Decir, ok, a vos intento salvarte, y vos salvarte. Y viví como puedas. Nos pasamos de rosca, 25 de mayo, ¿no? Ya, esto explica el título del libro. ¿No nos habremos pasado un poco de rosca? ¿No se nos habrá ido un poco la mano con la reacción? Aclaro, si dos chicos de 16 años roban un kiosco armados con cuchillos, estamos ante un hecho pasmoso, condenable y trágico. Ahora, para frenar eso a nadie se le ocurriría ir a un barrio, al barrio de los chicos, y tirar una bomba atómica. Esto lo puse en Twitter y uno me dijo, bueno, había que ir a una bomba atómica en los barrios. Parece que no. Yo no estoy de acuerdo con esa barbaridad. Bueno, esto es la gran desproporción. Ahí sigo diciendo, cualquier sociedad civilizada tiene que guardar relación entre amenaza y respuesta a la amenaza, entre hecho y respuesta al hecho. Y en realidad el título de la gran desproporción lo tomo de Alejandro Bongiovanni, que en una charla dice esto: si el 1930 lo recordamos como el año de la Gran Depresión, 2020 lo vamos a recordar como el año de la gran desproporción. Que eso está citado un párrafo antes de que yo diga esto. ¿Sí? O sea, que obviamente soy generoso y cito a quien inspiró el título de este libro y a quien hizo el prólogo del libro, ¿no? Era claro que esto ya nos estaba pasando totalmente, ¿no? Bueno, y algunos artículos más que encontrarán ahí, ¿no? La cuarentena es injusta. La cuarentena es injusta era esto. Es el falso dilema de la vida o de la economía. Esto nunca fue la vida de la economía. Esto fue un gobierno asumiendo la mejor de las intenciones, que yo la asumo,
para mí tenían mejores intenciones, intentando salvar a un grupo específico a costa de la vida de todos los demás. Entonces ahí me pregunto, ¿qué es la vida? La vida no es nacer, durar y morir. La vida es juntarte con tu novia, jugar al tenis, jugar al fútbol, comer una pizza, trabajar, tener una empresa, estudiar en un colegio, en una universidad. Eso es vivir. Entonces sacrificaron todo eso para ver si salvaban a algunas personas de que murieran de COVID. Y encima nunca nos dijeron un dato. Nunca nos dijeron, con toda esta estrategia salvamos a tantos. Porque recordemos que Argentina estuvo, por lo menos hasta hace un tiempo, entre los 10 primeros países con mayores cantidades de muertes por millón de habitantes. Y vos mostrás eso y te dicen, bueno, podría haber sido peor. ¿Cuánto peor? Murieron 115.000, 116.000 personas en Argentina de COVID. Habrían muerto 130.000. O sea que con tu estrategia salvaste a 15.000. ¿Y cuántas otras vidas te cargaste para eso? El costo-beneficio nunca lo ganaron tampoco. ¿Sí? Pero es injusto intentar salvar a algunos sacrificando la vida de otros. Y acá yo pongo un dilema que es el siguiente. Mi madre tiene una enfermedad casi terminal. Y arreglarle su enfermedad terminal sale, no sé, $50.000. Entonces yo me armo con una pistola, asalto 5 restaurantes, funden los restaurantes porque los asalté, y saqué la guita y pago la enfermedad de mi madre. Y cuando me hacen el juicio penal les digo, no, disculpe señores, esto es un dilema, ¿la vida o la economía? ¿No? La economía son los restaurantes. Ahora pensé, muchachos, tuve que salvar la vida. Pero claramente a todo el mundo le va a parecer que eso está mal. Podemos entender al tipo que hace eso, pero está pagando. Y es ilegal y es inmoral, por mejores justificaciones que tenga. Bueno, eso hizo el gobierno. Se reventó a todos. Con el objetivo incumplido encima de salvar a la gente. Pero si las hubiera salvado también era inmoral. Yo digo, es injusta. Bueno, después digo, la cuarentena aumentará la desigualdad. Digo, se cumplió. Pero sobre todo porque los pobres hicieron más pobres. A Mercado Libre le fue genial. Genial le fue a Mercado Libre. A eBay, a Amazon. Genial. A Zoom. Hola, ahí está Zoom transmitiendo. Le fue bárbaro. A los que venden esta camarita le fue bárbaro. Mira. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el colegio de La Matanza? Y los chicos que estaban ahí. En la casa, a ver si estudiaban. Con 7 hermanos y un celular. ¡Una locura! Los que defienden la igualdad, las oportunidades. En abril o en enero, digo, eliminen los protocolos obligatorios, ¿no? Pedía que se eliminaran de forma completa. Y después el 4 de abril de 2021, ya uno de los últimos artículos que escribo sobre esto, es no nos salvó el Estado. Digo, yo también a lo largo de todo este libro y de mis artículos intento responder a esos lugares comunes, ¿no? Nos salvó el Estado, el capitalismo murió con la pandemia, hay que vivir, la pandemia demostró que vivimos de manera muy superficial, o sea, todas falacias, todas falacias. Y esta es una, ¿no? Entonces, lo que dice ahí, para no leerlo, es una comparación entre el COVID y la gripe española. Esta enfermedad fue 98% menos mortal que la gripe española. Y sin embargo, la crisis económica fue de más del doble de lo que fue la crisis española. Una enfermedad 98% menos mortal, más del doble del daño económico. El consenso global de economistas es que la responsabilidad es la cuarentena. No quiere decir que los economistas están en contra de la cuarentena. Martin Wolf, por ejemplo, un economista keynesiano, absolutamente intervencionista, dice, bueno, esas eran las preferencias de la sociedad. Estábamos dispuestos a hacer eso. ¿No? O sea, no quiere decir que estén en contra, pero sí que hay un acuerdo general de que la culpa del desastre económico fue la cuarentena. Ahora, ¿sirvió para algo? De vuelta, Argentina quedó en el top 10 de muertos del mundo. Perú, una cuarentena igual de dura que la Argentina. Primer puesto mundial de muertes por millón. Entonces, no nos salvó el Estado, nos arruinó. No salvó la vida de casi nadie, pero arruinó a todos los demás que quedaron en pie. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la última cuestión, que es lo de las externalidades. Un tema que a mí me resultó súper interesante, porque
Porque, bueno, ¿qué son las externalidades? Bueno, en los cursos de economía se estudia que una externalidad es una actividad que realiza un individuo o una empresa y que puede imponerle costos a otros. Por ejemplo, esta empresa que está contaminando, ¿sí? no pagó el sistema para evitar contaminar. Si pagara el sistema para evitar contaminar, nadie es dañado por la contaminación, pero la empresa tiene costos más altos. Entonces, ¿qué hace cuando contamina porque no pone un sistema que no contamine? Se ahorra costos, se los impone al resto. O sea, todo lo que está alrededor de la fábrica toleran el costo. Van y realmente y dicen, che, tenés que hacer un tratamiento y están garpando. La empresa no garpa, le tiró el costo a los demás. Entonces, algunos dijeron, entre ellos economistas liberales muy respetados por mí, que acá hay un caso de externalidades. Hay una externalidad negativa, que si yo iba al supermercado a comprar manzanas, y por ahí mi respiración me generaba un contagio a una persona y o la pasaba mal 20 días o se moría. Entonces, mi maximización del beneficio individual, Adam Smith, generaba un problema para otros. No hay óptimo. La economía, la mano invisible no sirve. Para acá se tiene que intervenir el Estado. Ese es el punto de las externalidades. Entonces, me meto en este debate, planteo qué son las externalidades, planteo a algunos economistas que sugieren que efectivamente el COVID es una externalidad. Y digo, bueno, pero guardo. Primero, de vuelta, volviendo a la escuela austríaca. Quienes han sido críticos, no de la teoría de las externalidades en sí, porque la externalidad es un hecho, existe. Después habrá que ver si determinadas cosas que ocurren configuran una externalidad o no. ¿Sí? Pero el tema es si de la existencia de una externalidad se sigue que haya que intervenir y restringir la libertad económica e individual de las personas. Entonces eso es otro punto. También los teóricos han sido críticos de la teoría de los bienes públicos, que sostiene que hay cierto tipo de bienes que por contener externalidades positivas, ahora es el otro caso, deberían ser producidos por el Estado. Entonces, de vuelta, los austríacos en general han sido críticos de esa conclusión. Pero no solo hay que ir a buscar la economía austríaca para criticar la teoría convencional de externalidades. Porque un autor muy mainstream, llamado Ronald Coase, contador de formación base, pero premio Nobel de Economía, en un famoso paper llamado El problema del costo social, creo que es del año 1960, dice, estamos planteando mal el tema de las externalidades. El tema de las externalidades se plantea como A que le ocasiona un daño a B. La empresa que tiene humo está dañando a B. Y entonces dice, lo que hay que hacer es restringir a A. Pero lo que se pregunta Coase es, ¿no estaremos frente a un problema de naturaleza recíproca? O sea, claro, y voy a cambiar el ejemplo. Hay un médico trabajando acá, o sea, esto es una clínica médica, ¿no? Esto es un consultorio. Y se instala una panadería acá al lado, en este aula de al lado. Y el panadero tiene no hace ruido, qué sé yo, y no me deja trabajar tranquilo a mí que soy médico. Bueno, algunos dirán, el panadero tiene poniendo externalidad. Tendría que callarte la boca, para que el médico pueda trabajar con más calma. Entonces, ¿cómo hacemos para restringir al panadero? Esa es la visión convencional, la visión de Pigou, el economista al que le responde Coase. Dice, no, pará, porque que no le dejemos hacer ruido al panadero, le impone un costo al panadero. Entonces, acá no es un tema de quién vino primero. Porque vos tenés derecho a usar esto y el otro tiene derecho a usar eso. Legalmente, digamos, es. Entonces, el tema es cómo reducimos el costo para los dos, cómo maximizamos el beneficio, ambos, o minimizamos la pérdida. Y ahí, bueno, después yo hablo un poquito más de esto, pero el punto, lo que quiero rescatar ahora es, el problema es de naturaleza recíproca. Y en el caso del COVID, el problema es de naturaleza recíproca, porque es verdad, Iván Carrino, yendo al subte, puede contagiar a Daniel, que está sentado al lado. Sí. Pero si la solución a esto es que yo me quede en mi casa, para beneficiar a Daniel, yo me fundo. Entonces, hay un problema de naturaleza recíproca. O yo actúo y eventualmente te contagio, o
para evitar hacer el riesgo de que yo te contagie y me tengo que encerrar en mi casa. ¿Cómo se resuelve? ¿No? Pero el tema es, digo, reducir el costo para todos, no uno sobre otros. Bueno, y después de todos, digamos, paso por Alberto Venegas Lins. Vuelvo a Alberto Venegas Lins, que sobre el tema de las externalidades dice, una cosa son las externalidades, tal como las venimos más o menos describiendo acá, pero otra cosa es la lesión de derecho. Entonces, si yo, no sé, contamino, bueno, puedo generar una externalidad. Hay una lesión de derecho y mirá, si una tercera persona sintió el humo de la contaminación y se dañó los pulmones, hay una lesión de derecho. Listo. ¿Por qué externalidad? ¿Jorobaste la salud de alguien? Listo. Hay una lesión de derecho y ahí el Estado debería accionar. Pero hay externalidades, como por ejemplo, que yo me perfume, ¿no? Me voy al súper y me perfumo, y otras personas se benefician de una externalidad positiva de mi acción. Sin embargo, ahí no hay ni lesión ni una mejora del derecho de otros. Si yo escucho música fuerte, tampoco, o sea, es discutible que haya una lesión de derecho. Yo no estoy atacando la vida ni la propiedad de nadie. Entonces, distingamos entre externalidad y lesión de derecho. Y después viene Walter Block, ¿no? La teoría de los bienes públicos diría algo así, que como hay bienes con externalidades positivas, hay gente que en realidad quiere esos bienes, pero no está dispuesto a pagarlos. Pero si existieran, estarían mejor. Entonces yo pongo un ejemplo. Alguien pone un bebedero en una plaza. Alguien pone un bebedero en una plaza. ¿Sí? En realidad los que iban a la plaza, digo, nunca dijeron, che, queremos pagar para construir un bebedero. Alguien lo puso. La gente que hizo, ¿tomó agua? Sí, tomó agua. Entonces, la teoría de los bienes públicos diría que ahí, ¿no? Según Bloch, citando a Samuelson, dice que Samuelson sostiene que esa gente tenía preferencia por un bebedero y que ahora satisfizo su preferencia para el bebedero. Y lo que dice Walter Bloch es, pará, la única manera de saber las preferencias de las personas es cuando las revelan a través de la acción. Entonces, si no había un bebedero ahí y nadie quiere pagar por el bebedero, lo que te está diciendo la gente no es que quiere un bebedero. Te está diciendo que no está dispuesta a que haya un bebedero si hay que pagarlo. ¿Entienden? Entonces vamos al COVID. ¿Cuál es la preferencia revelada de la gente? Y la verdad, yo escribí 20 páginas sobre externalidades, 30, no sé qué, y un día volví a andar en subte. Un año y pico. Otro barbijo, todo sentadito ahí, ¿no? Y estaba toda la gente amuchada al lado de la otra. Y esta es la preferencia revelada. La gente en su actividad diaria estaba diciendo, prefiero tolerar el riesgo de que me agarre el COVID a no irme a trabajar. Esa es la preferencia revelada. La preferencia no era todos nos queremos quedar en casa, sino queríamos quedar en casa. Bueno, eso fue el 20 de marzo por ahí. Ahí sí, yo salía a la calle a pasear el perro y no había nadie. Y eran las 3 de la tarde, parecía un domingo a las 2 de la mañana. Bueno, tal vez había ahí algo de preferencia revelada. La gente directamente estaba decidiendo quedarse. Eso la verdad duró 20 días. Pues ya, ¿no? Y una cosa más, al final siempre estuvimos dispuestos a aceptar algo, porque los supermercados estaban abiertos, porque las farmacias estaban abiertas. Algún riesgo siempre alguno estuvo dispuesto a tomar. En fin. Y para cerrar, Rothbard, Mr. Libertarian, dicen algunos, Rothbard, que tiene cosas que pueden a veces ser controvertidas. Pero ¿qué dice Rothbard? Rothbard tiene un artículo muy interesante que dice la contaminación, la ley, los derechos, algo así. La contaminación del aire y los derechos de propiedad. Entonces dice, bueno, porque justamente, ¿no? Yo digo, bueno, están las externalidades, y está Alberto que te dice, pará, externalidades o lesión de derecho. Bueno, es muy fácil saber, ¿no? Si yo contamino y alguien se joroba, bueno, ahí hay una lesión de derecho. Pero dice Rothbard, a veces es difícil saber si hay una externalidad o hay una lesión de derecho. Entonces, ¿ahí cómo hacer? El principio libertario básico, si estamos en esa duda, es que debería permitirse a todos hacer lo que estén haciendo, salvo que estén cometiendo un acto abierto de agresión contra otro.
O sea, yo agarro una pistola y te digo a vos, dame toda tu plata, es bastante obvio, ¿no? Que no es una externalidad. Pero hay casos donde no es tan obvio. Entonces, ¿pero qué pasa con las situaciones en que no está claro si una persona está cometiendo una agresión o no? Como por ejemplo, estoy yendo a una reunión social, demonizadas reuniones sociales, a una fiesta clandestina. ¿Estoy cometiendo una agresión o no? Bueno, algunos no lo tenían claro. En esos casos, el único procedimiento en consonancia con los principios libertarios es no hacer nada. La presunción en todo caso debe ser de que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Y la carga de la prueba debe recaer en el demandante. Y este mismo principio lo aplica al caso de la contaminación. Dice, bueno, a ver, puede haber una empresa que esté contaminando, puede haber damnificados. Pero hay que pasar por un proceso judicial. Puede ver la película Eddie Brockovich, ¿no? Uno vio Eddie Brockovich. Con Julia Roberts. O una acción civil, no, esa es esta vuelta. De acuerdo. Ahí hay una acción judicial, hay un proceso donde se prueba que hay una contaminación. Hay que probarlo. Es razonable, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso está diciendo Rothbard. Nada nuevo, nada anarquista, nada muy loco, ¿no? Simplemente está diciendo, tiene intrubio pro reo. Pero hay más. O sea, muchachos, no estábamos saliendo con voluntad de contagiar. Estábamos saliendo de casa a hacer nuestra vida diaria. Queríamos ir a estudiar, queríamos ir a trabajar. Queríamos ir a juntarnos con nuestros amigos. ¿Cuál es el problema con eso? Nuestra vida normal, no lo estamos haciendo de malos. Y hay un virus dando vuelta. Y sí. Y si vos salís de tu casa con un virus dando vuelta, ¿no estás también aceptando el riesgo? ¿Por qué no nos trataron como adultos? O sea, por 1 año y medio convirtieron al mundo en un enorme jardín de infantes. Bueno, si sigo me voy a enojar demasiado, pero ahí termina un poco ahí termina el repaso de mi libro, cierro con el caso de las externalidades, y obviamente tengo que todo fue una gran desproporción, que todo fue injustificado, y que esperemos que aprendamos la lección, ¿no? O sea, la pérdida de libertades, la pérdida económica fue gravísima, y espero que nunca más se repita. En algún lugar me dio esperanzas. Allá por agosto, septiembre del año pasado, los casos volaban en Argentina y sin embargo no cerraron más negocios, o sea, no cerraron más, no impusieron más restricciones, de hecho seguía abriendo el gobierno. Después con la cuarentena que pusieron en mayo fue un golpe, digamos, para mis esperanzas grande. Y después vino la vacunación, que era lo que tarde o temprano iba a pasar. Obviamente producto de un sector privado que responde frente a los incentivos, ¿no? Y si la vacunación es alta es porque la gente se quiere vacunar. O sea, acá el debate, si vacuna sí, la gente se quiere vacunar, se vacuna y se inmuniza. O gana en términos de reducir su riesgo. Ya está. No hay que forzar, no hay que poner pasaporte, esas cosas. También me parecen un poquito desproporcionadas. Pero bueno, nada, yo lo dejaría ahí. Les agradezco también por venir y por el interés. Y obviamente quedo atento a las preguntas de los que están acá y también de los que están en casa. Espero que haya funcionado bien esta cosa híbrida. Y bueno, nada, me dirán, si no tienen preguntas o comentarios, son bienvenidos. Van a decir que el gobierno tuvo buenas intenciones con el tema del gobierno. Esa visión no se puede cambiar por lo que se dio después de, por ejemplo, la fiesta clandestina o de la vacunación civil, todo eso, no cambia un poco por ahí la imagen de la intención del gobierno con la cuarentena. Bueno, si hay una lección que los liberales tenemos bien clara, es que los individuos, o sea, es que los gobernantes son seres humanos. Digamos, ¿por qué el liberal es escéptico respecto de darle mucho poder al Estado? Porque el poder corrompe. Y decía Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero eso no va en contra de las intenciones. Uno puede sostener. Alberto tenía buenas intenciones. Quería cuidar. Ahora, claro, si tuvo la oportunidad de hacer algo que él mismo le impedía hacer a todo el mundo, y él creyó que iba a ser impune, que lo iba a poder hacer sin que nadie se enterara,
hacer, ¿pero por qué? Porque era un ser humano. Seguro que todos nosotros rompimos en algún momento la cuarentena. Y está bien que lo hayamos hecho, ¿eh? Yo estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero orgullosísimo. Pero claro. Ahora, que lo haga el tipo que te dice que vos te tenés que quedar en tu casa porque si no sos un asesino de abuelos, o de todo el mundo, ¿no? Después, bueno, que era un tema de gente grande, pero después empezaron a ver un poco más los datos, pero obviamente que es indignante. Y para mí fue indignante, una vergüenza total, y por suerte la gente también compartió esa indignación. Pero creo que pueden convivir el espíritu de cuidar con esa debilidad humana de bueno, y sí, era inhumano, mira. Yo traje algunos libros también. Obediencia imposible, de Eduardo Volovensky. Obediencia imposible se llama el título del libro, porque la cuarentena era de obediencia imposible. Los costos que imponían a cualquier ser humano eran tan grandes que tarde o temprano se iban a romper. Lo mismo dice Sebreni y Joffre, que desobediencia civil se llama. Llamaban a la desobediencia civil, y está perfecto que lo hicieran. Ahora, ¿qué te dicen? Sebreni y Joffre te dicen: ¿qué hace un padre que tiene que decidir entre salir a laburar para llevarle la comida a su hijo o quedarse en su casa para proteger a alguien del COVID? Y dicen, obviamente, la decisión moral es salir. Entonces, todos tenemos... Ahora, lo de Alberto no fue llevarle comida, no, fue participar de un cumpleaños. Que de vuelta, está perfecto. El problema fue decirle a la gente que no podía hacer cumpleaños. Ese era el problema. Tendría que haberlo dicho a todo el mundo: hagan cumpleaños, júntense, hagan su vida como ustedes quieran, sepan que existe esto, los medios le van a taladrar el cerebro porque esto existe, y yo como gobierno voy a preparar las camas del sistema público. Listo. Y si el gobierno tenía ganas que toda su gente trabajara desde la casa, perfecto también. Eso es lo que hay que hacer. Para cumpleaños, reuniones, torneos deportivos, todo se cerró, todo se cerró. Por eso, obviamente, una vergüenza y una indignación. Pero bueno, no sé. Sí. Hay preguntas en... Ok, ¿qué hacemos? Bueno, una virtual y después volvemos acá. Sí, si hacemos uno y uno. Ya habilitamos micrófonos, así que si querés... Si alguien quiere hablar, puede hablar con el micrófono. Hola, sí, ¿me escuchás, Iván? Sí, perfecto. Miguel Romero te habla. No, la pregunta mía es si los economistas no han analizado al día de hoy que era un problema en su momento, más allá de todos los tópicos liberales, pero era un problema más matemático, me parece, que de oferta y de demanda, que no tenían, la oferta de camas para pacientes era muy baja y la demanda iba a ser muy alta, y a raíz de eso se genera quizás toda una serie de, hablando como hablaba Guzmán, de zaraza respecto a un montón de cosas, pero que en definitiva era un problema de oferta y de demanda para mí, porque no había tantas camas disponibles para aceptar una cantidad de pacientes que obviamente iban a superar esa oferta, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Miguel, en el único momento que, de acuerdo a algunos datos, no los oficiales, sino algunos datos de algunos centros, etcétera, en donde casi llegamos a una saturación en la ciudad de Buenos Aires, fue en 2021, cuando se pone la cuarentena de 15 días de mayo. Entonces, lo que te quiero decir es, la saturación completa casi que nunca se alcanzó. Y segundo, sí, claro que era un tema de capacidad del sistema sanitario. ¿Había un tema de capacidad del sistema sanitario? Sí, había un tema de capacidad del sistema sanitario. Pero la pregunta relevante es, ¿exige el tema de capacidad del sistema sanitario imponerle a todo el mundo que se quede en su casa? Eso es lo que yo quiero discutir. No, para mí no es estoy de acuerdo. suficiente. ¿Entendés? Correcto. Yo digo, ok, no tenía sistema sanitario, no hay salud. No hay un sistema de salud ni público ni privado. Y bueno, igual la vida sigue. O sea, quiero decir, en el extremo, igual no había una justificación para parar todo, porque de vuelta el tema es intentar salvar a algunos imponiéndole un costo muy grande a todos los demás. ¿Sí? Así que esa creo que era la pregunta relevante, si bien obviamente el tema sanitario era clarísimo.
Vamos con una de las que estaba Gracias. a lo virtual, sí. Quería preguntarte si el Estado, desde el punto de vista liberal clásico, tiene alguna razón de ser, ¿no? Tiene, ¿no? Sí. Considera necesario para ciertas cosas. Cosas como la pandemia, que es algo totalmente imprevisto para el sector privado de salud, ¿no? Donde se ven colapsadas todas las clínicas. Me pasó en Perú, por ejemplo, eso de Perú. Y evidentemente, para producir también las vacunas, el capital necesario para este impulso inicial tampoco no lo tiene el sector privado, no lo tenía. ¿Crees que sí era legítimo, solamente para este caso extremo de los primeros días o semanas, meses de la pandemia, la existencia del Estado? ¿O podría justificar en cierta forma? ¿Qué consideras? El Estado tiene un rol en proteger derechos individuales. Por eso el debate sobre si hay una agresión o no en ser un infectado que contagia a otro. Pero si mi conclusión es que ser un infectado que contagia a otro no es un acto de agresión. ¿Por qué no es un acto de agresión? Solo dos ejemplos. Uno, porque yo te mando el teléfono y digo, hola ma, ¿te puedo ir a visitar? ¿Vamos a tomar un café? Sí. Voy a la casa de mi madre, no hay vacunas, yo puedo estar contagiado, o ella puede estar contagiada, pero supongamos que soy yo el contagiado y ella era vulnerable, porque tiene más de 60 años, pero si me aceptó el café, ¿está aceptando también el riesgo que ella conlleva? Entonces, ¿soy un agresor? No. Y la simetría de información que tiene para personas, por ejemplo, la tercera edad, que no ven las noticias, personas menores que tampoco las ven, que están en otra. Bien, ya voy. Ya voy con eso. Primer ejemplo, me voy a comer uno. Segundo ejemplo, no sé, fui al subte. Y ahí es más difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Tenés que ir al subte porque no, tenés que tomarte el metro, tenés que ir al trabajo, porque si no te morirás. Bueno, vas a... ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, pero ahí de vuelta, yo asumo individuos, adultos y responsables, conscientes de los riesgos que se enfrentan en la vida, y que cuando toman una decisión, como entrar en un subte, o como aceptar un café con su hijo, asumen también que hay pequeños o grandes riesgos en eso. Una persona, vos me decís, bueno, hay alguien por ahí no sabe, bueno, es tu responsabilidad saber. Y si vos sos un incapaz, alguien probablemente tenga intenciones de ayudarte, ¿no? Y explicarte, ya hay un virus, ya cuidate, ¿no? O sea, como hemos hecho todos con las personas mayores que nos rodeaban. ¿Sí? O sea, yo rompí orgullosamente la cuarentena, pero a mi vieja no tenía un beso por 200 días, qué sé yo. Hola mamá, lejos, ¿todo bien? Sí, dale, el barbijo, abramos todo, qué sé yo. Bueno, eso te diría en ese sentido. Entonces, ¿el Estado tiene un rol? Bueno, tiene un rol, de preservar los derechos individuales. Lo que pasa es que acá no creo que haya un tema de derechos individuales. Aceptando un rol subsidiario para la salud pública, para aquellos que no tienen ingresos para costearse un sistema de salud privado, bueno, a laburar con la salud pública, a mejorarla, a ampliarlo. Hay una entrevista buena de hace un tiempo, de mayo, cuando se volvió con una cuarentena este año, que yo ahora no me acuerdo bien a quién era, pero era a alguien que estaba en los servicios de salud, en una clínica privada, dueño de centros privados de salud. Y él decía, te va a sorprender escuchar, pero te lo voy a decir, que nosotros siempre trabajamos muy al límite de la capacidad. O sea, tenemos camas de terapia intensiva que a veces no son camas de terapia intensiva, pero cuando las necesitamos, las transformamos en camas de terapia intensiva. Entonces, también estaba eso, ¿no? La capacidad de ampliar, y bueno, pero de vuelta, después puede colapsar el sistema de salud, bueno, sí, se le agrega un poquito más de riesgo a toda la cuestión que ya vemos. ¿Sí? Bueno, vamos a una de los que están en casa, ¿sí? Hay algunas que están por chat. Por chat, sí, no sé si alguno quiere por ahí levantar el micrófono, porque si no leer esto va a salir el choclo. Pero, a ver, Santiago, no sé, ahí había un Santiago que escribió algo. Andrés también. Yo quiero. Andrés, ¿Voy? ¿estás ahí? Sí. Ahí te escuchamos. Dale, Andrés. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, profe? Dos, tres preguntas. Yo cuando arrancó todo esto, obviamente no soy médico y entonces me baso en algunos médicos. El primero fue Pablo Goldsmith, el que puso bastante, un médico muy reputado, donde exacerbó
toda la magnitud de esto, desproporcionada, muy en consonancia con el título de tu libro, etc. Y después yo seguí investigando, compré un par de libros de él, etc. Y seguí investigando con otros, Roxana Bruno, Cristian Duré, etc. Te preguntaba si vos te basaste, tuviste te basaste en algún científico, algún médico, como para tomar alguna idea de algo, en el sentido ese. Y la otra es, hasta donde sé en Suecia no hubo cuarentena. De hecho, las legislaciones, creo que lo tienen por constitución, hasta donde sé, les prohibió, no tuvieron cuarentena nunca. Entonces, porque tienen prohibido, el Estado tiene prohibido prohibir. Entonces no hubo cuarentena. Quería tu opinión sobre eso. ¿Qué hubiera pasado si en Argentina hubiera operado lo mismo que en Suecia? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Perfecto. El caso de Suecia está metido en la primera sección de mi libro. Y digamos, hicimos todo lo que le criticamos a Suecia, nosotros lo hicimos distinto, ¿no? Porque justamente, como vos decís, o sea, en Suecia no se impuso una cuarentena tan dura. Había algunos pedidos, algunas exigencias del gobierno para tratar de reducir algunas reuniones y demás. Y sin embargo, nosotros sobrepasamos a Suecia. En muertos por millón, en caída económica, o sea, todo peor. Claramente que Suecia es un buen caso. Y después sobre la cuestión médica, bueno, a ver, está la gente de la Great Barrington Declaration, ¿sí? Esto era que si no la conocen acá, los que están acá también, una asociación de 3 muy reconocidos epidemiólogos del MIT, de Harvard y de otra, creo que de Stanford, que se opusieron a estas medidas y ellos creían en estrategias mucho más focalizadas, de cuidados descentralizados, pero a la vez cuidados más focalizados en las personas mayores, y creían en una estrategia de contagio de los jóvenes, de contagiarse los que tenían bajo riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque así también mueren los virus, ¿sí? Pero bueno, ahí está el tema médico. Esa es una buena referencia, ¿sí? Y después, bueno, cada tanto leía, había algunos epidemiólogos suecos con buenas entrevistas que daban en medios argentinos. Así que sí, cada tanto me informaba, ¿no? sobre esos temas. Pero bueno, creo que la cuestión médica era bastante clara y desde mi punto de vista yo podía entenderlo simplemente viendo los datos de mortalidad, los casos, la evolución de la curva de muertes y la evolución de la capacidad del sistema sanitario. O sea, ese es el problema sanitario. O sea, no había mucho más para saber en términos de salud. Pero lo que me decís me lleva al punto, que también toco en el libro, es el rol de los expertos. El experto médico es un experto médico. Nos va a informar sobre cuestiones que tienen que ver con el virus, cómo se transmite, etc. Pero después da un salto, y esto también lo tomo de Alejandro Bongiovanni casi textualmente, hace un salto indebido cuando dice, entonces la estrategia es que te quedes en tu casa. Esa es una decisión de un político. Esa es una decisión de derecho constitucional, de libertad de circulación, de derechos fundamentales. Es una decisión médica. El médico te puede asesorar. Te conviene a vos, si querés bajar el riesgo de este virus que funciona así, se transmite así, hacer esto. Ahora, después no puede tomar una decisión sobre temas donde no es experto. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Sí. Sí, en los grandes eventos de la humanidad, por ejemplo, la guerra mundial, cuando el rol del Estado ha estado bastante presente, como lo hemos tenido acá en la pandemia, se nota que el Estado ha tenido un gran crecimiento sobre lo que se ve y las circunstancias que han creado tan fuertes que cuando pasa el evento en cuestión no se regresa al Estado mundial, se regresa al Estado donde justamente el Estado mantiene alguna cierta burocracia. ¿Cómo crees que se va a dar eso en el caso del COVID? ¿Vamos a volver a un nivel de necesidad anterior a la pandemia? Y si esto no es así, ¿cómo se podría combatir? ¿Se tiene que combatir a través del poder político? ¿Se tiene que combatir a través de una batalla cultural para que la población entienda y legitime eso? Bueno, sí, buena pregunta, ¿no? En algún momento, al principio de todo esto, planteaban estos debates. ¿Qué va a pasar con el mundo después de la pandemia? Yo decía, bueno, no va a pasar nada. Al final va a estar la izquierda diciendo que el Estado tiene que estar en todo el tiempo y vamos a estar los liberales diciendo, pará, no transformes un caso excepcional en la norma. Sin embargo, me parece que algo se rompió y me parece que hay anticuerpos frente al avance del Estado que hoy no tenemos.
En cualquier caso, igual, los costos fueron tan grandes que los oficialismos en general han perdido las elecciones, más allá de que hayan hecho cuarentenas y demás. Hay manifestaciones masivas en contra de las restricciones, las hubo, en contra de pasaportes sanitarios, que también son un exceso, más allá de que yo considere que está bien vacunarse, me parece una forma fundamental de no contagiarse de enfermedades, pero ya de ahí poner me parece un salto. Y bueno, ¿cómo combatir ese avance del Estado que creo que necesariamente ganó unos puntos? Bueno, yo lo intento hacer acá, ¿no? Tratando de responder cosas que creo que son mitos, ¿no? Que el Estado te salva, el capitalismo fracasó. Mi carrera la batalla cultural, si se quiere, el debate de ideas, el rol como intelectual, tal vez, de eso, pero bueno, pero la política también, los medios de comunicación también. Bueno, desde el lugar que se puede, ¿no? Cualquier método no violento y persuasivo y pacífico es bienvenido. Y bueno, gracias por esa pregunta. Bueno, hagamos dos. Bueno, dos, tres más. Hay tiempo. Tenemos tiempo justo, pero hacemos una más. Dale. Muy buena exposición. ¿Qué pensás de los derechos de propiedad intelectual, patentes en general y sobre las vacunas en particular? Juan Ignacio Mateo del Rey. Bueno, Juan Ignacio, ese tema, como lo ligaste con las vacunas, está bien, pero te recomiendo ver una charla en el YouTube de SEADE, que la dio Stefan Kinsella sobre derecho de propiedad. Yo tiendo a ser bastante libertario en ese punto y considerar al derecho de propiedad intelectual como una patente impuesta por el gobierno, que no es necesaria. Pero también me genera preguntas esa posición, no la tengo del todo clara. Esa es la posición de Kinsella, en contra de los derechos de propiedad intelectual. Pero bueno, también hay argumentos liberales razonables, ¿no? Este es el premio Nobel de Economía Paul Romer, que fue defensor justamente de los derechos de propiedad intelectual garantizados por el Estado. No se puede desechar esos argumentos también, pero te remitiría a esa charla que es muy buena y tiene mucho valor, ¿no? Y ahí Miguel Romero me dice dónde se consigue el libro. Buena pregunta. Está en Mercado Libre, ahí lo van a encontrar. Y si no, en la librería del Grupo Unión Editorial Argentina, que queda en San Isidro, ¿sí? Ahí en la calle Primera Junta, ahí cerca del río, un lugar muy lindo. Pero bueno, tendrían que buscarlo por internet. Si queda alguna pregunta por acá, ¿la podemos responder? Dale, ¿alguien más? Igual antes de dar la vuelta a la otra. Como Carlos, después podemos dale vos. Parecido a lo que decía recién Andrés, de cuál modelo adoptado por algún país o a nivel regional más a nivel mundial se acerca más al ideal que vos hubieras adoptado. Sí, perfecto. No, digamos, para mí el mejor manejo de la pandemia, la única referencia a mirar es el que menos restricciones le puso a la gente. Si hay algo para mirar, mi ideal igual es, digamos, como lo dije, ¿no? O sea, un gobierno que lo único que hace es decir, voy a mejorar mi sistema de salud, porque a los que no tengan recursos los voy a atender yo, y cuídense. Divulgar información está bien, divulgar toda la información que se quiera, no está la persecución de las fake news, yo tampoco creo en esto de, están mintiendo, le sacamos la cuenta de Instagram porque dice cosas, que cualquiera diga cualquier pavada, en total, individuos adultos y responsables. Si te comes toda la fake news, culpa tuya también. Yo creo en la responsabilidad individual. Entonces, nada, yo diría, veo el Stringency Index, que es el que midió las cuarentenas en todo el mundo, y digo, bueno, a ver cuál aumentó menos. Ese es mi modelo pragmático de la realidad. ¿Sí? Y ahí la última, por ahí atrás. Sí. La mayoría de legislaciones, bueno, por lo menos en la peruana también, es el derecho a la insurgencia. Es cuando el pueblo encuentra ilegítimo el gobierno por una acción deliberada, en este caso de la pandemia, ¿no? Yo he visto tanta gente que ha tenido que cerrar sus negocios, ha tenido que padecer muchas penurias, pero también he visto gente que se ha revelado en contra de eso, ya, por ejemplo, ¿no? Los que se encargan de espectáculos, de ruedas de espectáculos, han abierto de manera clandestina, tomando todo el riesgo que eso conlleva, porque podía ser llevados a prisión y pero yo lo podría marcar ahí en una especie de derecho de insurgencia, porque afectado de eso
limitado directamente su libertad para emprender, para vivir. Desobediencia civil y libertad responsable, eso está muy bien explicado por Sebrelli y Joffre. Sebrelli es un intelectual que filósofo argentino, debe tener 90 años. Está grabada la conversación. Se presentó el libro acá. Y este libro también está en el YouTube de SEAD, que abrió Joffre, que es abogado, y ha escrito muchas cosas con Sebrelli. Explican de manera cabal por qué la desobediencia civil era una salida posible frente a este escenario. Y muchos la tomaron, pero con riesgo. Yo tenía miedo de abrir de manera ilegal, porque, claro, yo me acuerdo de un día que voy al gimnasio y dijeron, vamos a abrir de manera como, hoy abrimos, por más que sea, que no nos permitan, vamos a abrir. Y llegué a las 5 de la tarde, pasó un policía, sin orden, sin nada, dijo, che, mirá que van a terminar clausurando, ¿eh? Y el dueño del gimnasio dijo, muchachos, perdonen, pero no la voy a hacer, voy a cerrar. ¿Y yo qué hago? Yo soy cliente. Yo no estoy jugando mi negocio y mi inversión. Entonces yo no le puedo decir, dale, tenés miedo, bancátela. No es así. Es tu inversión, son tus ahorros toda la vida en tus máquinas de gimnasio. Yo entiendo que tiene miedo de que le cierren el negocio. Y ahora se lo clausuraron. Mi actitud cuál hubiera sido. Yo me quedo abierto, vení clausurame, abro, y la multa no te la pago nunca porque nunca va a ocurrir nunca me la vas a poder cobrar, ¿viste? Acá la multa no se paga, no pasa nada. Pero, no sé, eso lo digo yo porque no tengo gimnasio. No tengo gimnasio y, ¿viste? Acá en ese. ¿Viste? Por ahí, sí, yo soy un subdirector de maestría. Por eso estaba a favor de venir, pero ¿qué íbamos a venir? Dijo, sí, regula el gobierno. No, ¿viste? Espacio para la desobediencia civil está, pero no, es difícil. Yo encontraría mucho más legítimo que aquellas personas que, por ejemplo, bloquean carreteras para exigir derechos sociales, derechos laborales, los sindicatos, esto, ¿no? Ellos lo ven como un derecho también a la desobediencia civil. Y hay un tema para pensar, perdón, pero el tema me parece muy interesante. Yo fui a marchas en contra de esta cuarentena. Yo la última marcha que había ido en mi vida hice en el año 2013, creo, en contra de la reelección de Cristina. Estamos hablando de 8 años atrás, 7 años atrás. Después la verdad yo no soy de la marcha, no me interesa, no me parece que sea la forma de expresarse. Pero no quedaron más formas de expresarse con todas estas medidas. Y en las marchas no había mucha gente. Había algunas personas un poco demasiado conspiranoicas, y un poco de antivacuna. No antivacuna obligatoria, sino antivacuna, me van a poner un chip. Y bueno, lo que hay que convivir, pero digo, también hay una cuestión medio preocupante. Igual, no hay que mirar sobre la marcha, porque hay que ver que hubo una gran desobediencia civil. Eso es lo que vale también. Entonces, que es menos costoso, porque ¿para qué vas a acreditar? Un día hubo una marcha, yo estaba tomando un café con amigos en la plaza, eso se podía. Bueno, sí, hay momentos, hay cosas mejores para hacer el tiempo que ir a marchar todo el tiempo, eso lo entiendo. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por el interés que han tenido, las preguntas. Y bueno, acá tengo algunos ejemplares, si alguno quisiera llevarlo, que pasamos, lo puedo vender y demás. Pero bueno, no sé, algo que quieran decir acá los realizadores, los más dueños de casa. No, bienvenidos a todos. La verdad que para nosotros es muy importante empezar a reactivar todas estas actividades en modalidad híbrida. Así que bueno, esto es una de las primeras que empezamos, cuando ya de las actividades con alumnos, como parte del área de admisiones y comunicación, imputado. Ahí en las carpetas les dejamos información, más allá de que si están interesados o no, está bueno que siempre sean recomendadores sobre el diplomado, que lo tenemos ahí en la agenda, y sobre la maestría. Sí, todo el vertical de economía, ahí van a encontrar información. Y lo próximo de la agenda, el 18 de noviembre, también bajo esta misma modalidad, un webinar en torno a la historia de la escuela austríaca, y después ya un webinar vía Zoom, el debate de Domingo Cavallo y Alberto Belenlund. La verdad que va a ser muy interesante ese webinar sobre la economía de los 90. Y bueno, en diciembre también estamos probando actividades de jornadas informativas y obviamente en enero el lanzamiento del diploma. ¿Sí? Muy bueno, gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado. Y gracias a los que están en casa, no hubo tiempo para más preguntas, pero bueno, nos vemos. Hasta luego. Buenísimo. Gracias.